Advertencia: este programa contiene lenguaje explícito y contenido gráfico que puede afectar la sensibilidad de algunas personas. No es apto para menores de edad. Se recomienda discreción. ¿Qué tan hermoso es tener un abuelo? ¿Qué tan bello es abrazar? Es tener esa imagen del abuelo consentidor, el abuelo amable, el que te cuenta una historia, el que roba tus ideas con esos hechos que él tuvo de niño, el que nos cuenta lo bello de la vida. Puede haber abuelos que destrozan completamente la razón. Así damos inicio a un capítulo más de La Hora Muerta. Hoy vamos a hablar de ese abuelo que no quieres tener. El horrible, el monstruo, el vampiro, Albert Finch. Con esto empezamos La Hora Muerta. Sean ustedes bienvenidos. Vámonos. Mi gente, muy buenas noches. Estamos en una emisión más de La Hora Muerta y hoy tengo el gusto de presentarles a un amigo, a un hermano en la religión que me dio la oportunidad de invitarlo y de poder platicar un poco de la historia de este monstruo que aterró Brooklyn y Estados Unidos por algunos años. Señores, les presento al señor Rolando Gutiérrez, alias Rolly Baby. Carnal, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos aquí en la casa de A donde vayas tú, yo voy. Muchísimas gracias, hermano. Esperemos pronto hacer una carne asada aquí en el estudio. Ya sabes. Y incendiar todo esto. Te va a ser una bonita historia para el recuerdo, no me vas a dejar para mentir. el recuerdo total de la empresa, porque me pueden correr a mí también. Sí, Carnal, y pues también. Vámonos con esta historia de este personaje que la neta nadie... Es todo un personaje. Que en verdad nadie quisiera tener cerca de su familia. No, ni como abuelo, ni como tío, ni como... Con nada. Ni como primo lejano. Exactamente. Señores, esta es la historia del señor Albert Finch. Existen decenas de asesinos seriales en Estados Unidos, y dentro de los que se tiene conocimiento destaca el Hombre Gris, uno de los personajes más terroríficos de la historia moderna, por su abominable manera de haber abusado y asesinado de al menos 100 niños. Conozcamos la historia de Hamilton Albert Howard Fish. Desde su infancia, Fish vivió de manera complicada, ya que al morir su padre, su madre lo envió a vivir a un orfanato a la edad de 5 años. En ese lugar, recibía azotes y golpes que con el tiempo lograba disfrutar. El sadomasoquismo comenzó a experimentarlo poco después de su ingreso. Al salir, a la edad de 9 años, comenzó a autoinfligirse lesiones, golpear a niños y recortar artículos de la prensa que retrataban historias de criminales. Incluso su actividad sexual inició a los 12, sintiendo placer por olores y sonidos. A los 20 años, se convirtió en abusador de jóvenes, aprovechando su oficio de pintor de vivienda. El detonante de su crueldad fue cuando su esposa lo dejó por otro hombre. Fish comenzó a escuchar voces que lo incitaban a cometer crímenes en nombre del apóstol San Juan. Se obsesionó con la idea de secuestrar menores de edad y matarlos para después descuartizarlos. Entre 1910 y 1932, acumuló en su haber más de 100 niños. El asesinato de la niña Grace Budd, de tan solo 10 años, sería el que lo condenara a la muerte. Se ganó la confianza de los padres de la menor, y en el momento más oportuno,
la raptó. Durante 6 años no supieron nada de su hija, hasta que un día, una carta dirigida a ella, llena de escritos macabros, le revelaría qué pasó con Grace. Relató que la asfixió, la cortó en pedazos y la devoró. Le tomó 9 días terminar con ella. En 1934, Fish fue detenido por la policía y días más tarde fue hallado culpable por la justicia y condenado a morir en la silla eléctrica. Tan solo 3 minutos de una potente descarga fueron suficientes para acabar con la vida del abuelo asesino. Espero te haya gustado esta pequeña introducción de Albert Finch. Su nombre... Escogiste muy buen personaje, la verdad. Es todo un No personaje sé si es un buen personaje, pero fue llamado de muchas formas. Hay niños que lo llamaron como el Boogeyman. Hay gente que lo mencionó como el lobo de Brooklyn, el vampiro de Brooklyn, el hombre gris, el hombre de Grey Man. el señor del saco o el señor del sombrero. Que vendría siendo la traducción de Boogeyman. De Boogeyman, exactamente. Vendría siendo el hombre del saco. Entonces, hermano, tú tienes la historia. Date gusto. Me doy vuelo. Platicando. Porque la verdad está muy, la historia de muy tu extensa. abuelito. No, mi abuelito, sí. Abuelito. Por ahí va. Ok. Él nació de nombre como Hamilton Howard Fish. Ok. A la edad de 5 años, su padre falleció y fue a dar un orfanato. En el orfanato decidió cambiarse el nombre porque lo bulleaban. Jamanex, ¿no? Jamanex, jamón con huevo le decían. por eso se cambió el nombre a Albert. Okay. Cuando fallece su hermano, él decide cambiarse el nombre a Albert y por eso quedó como Albert Fish. Okay. Porque lo bulleaban mucho en el orfanato y le decían Jamanex. Jamanex, que fue como que su nombre... Jamón con huevo, una cosa. Sí, Jamanex, jamón con huevos. Ese es el apodo. Esto, aparte de todo lo que le hacían en el orfanato, desde sus 5 años fue donde él empezó con este trauma o trastorno, que también era una cosa que venía de familia, porque también uno de sus hermanos sufrió un tema de varios de su familia tenían problemas mentales. Sí, mentales, pero también otros problemas como mentales religiosos, como que muy devotos al tema de la... En algún momento, ahorita que estás platicando de la historia, vamos a llegar a ese punto, donde él sube una montaña y los hijos que en un futuro va a tener, desglosando la historia, vieron a su padre subir a una montaña, estirando los brazos y diciendo yo soy Jesús. O sea, así tenían un tema donde revolvían el tema mental con tema religioso y ese tipo de cosas. Pero todo esto empieza desde que él está en ese orfanato. Fallece su papá, la mamá no lo puede mantener y lo lleva al orfanato. Ahí en el orfanato lo maltrataban, lo golpeaban y ahí es donde él se da cuenta de que este tipo de golpes o traumas que le hacen le provocaban orgasmos y desde ahí se dio cuenta que le gustaba esto. Entonces... O sea, le gustaba el sadomasoquismo. Sí, vamos a sadomasoquismo. Aparte de cosas peores que le gustaban. Sí, ahí... Te puedo hablar de 2 de ellas que están horripilantes. No me vas a hablar de la carta. No, eso al ratito vamos a leer hay esa una carta que está... en el rincón, neta, una voz del más allá nos va a contar esa historia, nos va a leer esa carta que fue escrita para una madre que perdió todas las ganas de vivir. Pues sí. Algo que este personaje Finch vivió fue la urofagia. Urofagia y... La copofagia. Así es. Que es la ingesta de orina. Orina y heces fecales. Heces fecales. De hecho, él cuando entraba a los baños públicos, acostumbraba a entrar a los baños públicos a excitarse. Para inhalar estos aromas. Inhalaba el olor y se excitaba con este tipo de Imagínatelo de en el Pal Norte. O sea, el vato ya no salía. Prendidísimo el tipo. Pero brutal. De esto, desglósalo, que aparte de provocar estos orgasmos por los problemas mentales que tenía y la ingesta de orina y heces fecales, tenía otras costumbres raras. Sí, de hecho, desde los 12 años él empezó, a los 12 años tuvo su primera relación homosexual. Ok.
con un joven un poco más grande que él, y desde ahí él empezó con ese tema de relaciones homosexuales. De ahí se empezó a interesar por niños más chicos que él, de 6 años. Sabía que lo que le gustaban a él, como que lo mejor para él eran la gente de color. Así es. Se iba más por ese lado, pero al final de cuentas no hacía distinciones realmente. Lo que sí era un poco más común, que eran niños varones. Sí hay en su historia una que otra niña, pero lo más de... Tuvo 9 hijos, ¿no? Tuvo 9 hijos. No, sí, 9 hijos tuvo. Con una esposa que su mamá lo obligó a casarse, porque cuando la mamá consigue un trabajo en el gobierno, por fin lo puede sacar del orfanato, que ya lo puede mantener. Pero ya cuando lo saca del orfanato, él ya venía con todo ese... De hecho, la esposa con la que le consiguieron para casarse era, creo, 9 años más chica que él. Y tuvo 6 hijos, fueron 6 hijos, okay. No 9. Fueron 6 hijos los que tuvo. Creo que eran 2 niñas y 3 niñas y 3 varones. Creo que estaba revuelto. Estuvo un tiempo en prisión por desfalco. Ok, ajá. Y luego después salió y se dedicó a pintar casas. Pintor de brocha gorda. Pintor de brocha gorda, dice la historia. Pues realmente es pintar casas, ¿verdad? Okay. Y él, entre sus trabajos, pues obviamente trabajaba en casas donde se encontraban niños. Y ahí él aprovechaba para llevarse a los niños. Entre tantas historias que se contaron de él, entre tantas leyendas, entre tantos casos, se dice que era un caníbal. Que era un caníbal, y le decían vampiro porque le gustaba beberse la sangre de sus víctimas. Les cortaba debajo del ombligo y lo que salía de sangre de ahí él se lo tomaba. Como si trabajara en el ISSSTE. Hazte cuenta. ¿Cómo? No más que pues acá no se toman la sangre, la guardan para las transfusiones, pero sí, es que los amarraba, los tenía colgados, los tenía en alto, los amarraba y hacía una incisión debajo del ombligo. Como la duquesa sangrienta. Algo parecido. No más que, bueno, ella se bañaba en él sí se tomaba y se comía parte de sus víctimas, pero se comía partes específicas. Hablamos en esa carta que al rato nos van a contar. Sí, por eso no quiero decir las partes todavía, para que en la carta se vea todo lo que en la lectura. Algo de lo que él contaba. Se dice que, aparte de esta carta que nos van a leer en un rato más, hay varios documentos en el cual él cuenta las aberraciones que hacía, que son redacciones tan fuertes, era muy explícito. Tan explícitas. Era muy explícito a la hora de decir. Prefirieron no decirlas, o sea, prefirieron no leerlas. De hecho, hay muchas cartas que eran demasiado explícitas que no salieron a la luz. De hecho, la carta esa que nos van a leer es bastante explícita. Y yo creo que de las más suaves de las que escribió, de lo que él llegaba a hacerle a las personas. Que te digo, en su mayoría pues eran niños de entre 6 y 12 años, por ahí. Otra de las tantas torturas que él se sometía, bueno, que para él no era una tortura, eran un placer, era introducirse agujas entre las uñas, aquí, en esta parte de aquí, humedecer algodones con alcohol y metérselos por vía anal para después prenderlos. No sé si arda, pero me imagino que sí debe de arder mucho. Se metía en una foto, no era colonoscopía, era en una radiografía. Ajá. Se ve el cuerpo de Fitz y se ven agujas y navajas de afeitar. ¿Dónde las? Dentro del recto, güey. Sí, pues se metía. Pues es que algunas eran por la boca y otras eran por el... Hay una que ya no pudo, que fue una que confesó, que era la bifurcación o la separación de los testículos. Es que yo creo que de ahí, por más dolor que guantes, no creo que haya... En primero, los testículos tienen muchas terminales nerviosas. Sí, llegan a todas partes. Entonces, es horrible. Que esto con fue el más mínimo llega el dolor hasta... claro, de un garnuchazo y se acaba... Sí. Entonces, yo creo que llega un punto en que por más
por más aberración que tengas o por más gusto que le tengas al dolor, yo creo que hay dolores que ya no te los puedes a lo mejor autoinfligir. A lo mejor los puedes aguantar si el mal lo hace. Pero autoinfligírtelos, yo creo que llega un punto en el que dices, ya no puedo. En algunas partes del cuerpo. No, pues simplemente son partes muy sensibles. O sea, yo voy caminando y me pego en el dedo chiquito del pie y en un mueble y olvídate. Entonces, no hay manera de que pueda yo llegarme a hacer eso. Te quiero contar, carnal, 7 de las frases más espeluznantes de Albert Fish. Un niño o niña detrás del cual está la parte más dulce de su cuerpo. Me dijo tan a menudo lo buena que era la carne humana que decidí probarla. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela. La estrangulé hasta la muerte y luego le corté en trozos pequeños para poder llevarme carne a mis habitaciones, cocinarla y comerla. Qué dulce y tierno fue asado. Le corté las orejas, la nariz, le corté la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos, entonces estaba muerto. Le clavé el cuchillo, acerqué la boca a su cuerpo y bebí su sangre. Nunca comí un pavo asado que supiera la mitad de bueno que su dulce y gordo trasero. Comí toda la carne en 4 días. Estas son unas de las frases que el Señor... Una de esas frases viene dentro de la carta. Exactamente, o sea... Una de esas frases viene dentro de la carta. Son algunas de las frases que ocupó este loable caballero. Y ocupó, fíjate, para llegar a esto, porque la historia dice que hay alrededor, se encontraron evidencia de más de 100 niños que había asesinado y torturado, no nomás asesinado, los torturara. Pero aparte él dice que de los 100 que le encontraron, existieron 100 más de los que no se supieron. O sea, fueron alrededor de 200 niños en 60 y tantos años que el tipo vivió. Y digo 60 y tantos años porque empezó desde muy temprana edad. Entonces, neta, fue... Tú ves a un viejito, o sea, literal, porque era, o sea, lo ves y Sí, le ves las fotos, las imágenes que nos pasaron es un al anciano. principio y es un anciano ya. Un anciano O sea, al cual te imaginas... no le vas a tener miedo, no lo ves como que un depredador furtivo. No, si tú lo ves, es un anciano, es un señor una persona de edad al cual no le tendrías miedo. Hasta dirías, ok. Yo creo que ni creerías si te platicaran que el tipo hizo algo así. Porque luego pasa muy seguido que tú ves una persona y dices, es muy amable, es muy buena onda, es muy buen tipo, es muy buena persona. Pero, pues, de jóvenes pudieron haber hecho cosas que ni te imaginas. En el caso de este señor, tú lo puedes ver ya de ahorita, en su tiempo, porque murió en el 36, creo, si no me equivoco. Tú lo veías y pues era un señor grande que andaba normal, común y corriente. Pero si te pones a ver ya la historia de él, dices, y no lo puedes creer. No lo creerías. Pero, ahora sí como dicen, caras vemos, corazones no Exactamente. sabemos. ¿Qué más nos trajiste, mi Rolly, ahí de todo lo que moviste, de todo lo que rascaste? De todo lo que rasqué en las 2 semanas que me diste para estudiar el papel de este tipo, platican de una historia de un niño que robó él. Él pintaba casas, ya ves que pintaba casas, y en una de esas casas él se robó una niña. Se robó un niño que fue el niño de esta carta de la que escribió. La carta que escribió, la que nos van a leer, él se roba a ese niño y ahí es donde platica lo que se hizo. Pero es una historia muy... No. Sí. Entonces hay 2 cartas.
Es Porque que existen dos cartas. Existe una carta en donde se la manda a la mamá, a la mamá. pero se roba una niña. Sí, y existe otra carta en donde se roba un niño y es donde especifica cómo lo mató. O sea, hay una carta donde se la manda a la mamá y hay otra carta donde él especifica cómo mató a ese niño. No me imagino. Y, no. da santo y seña exacto de lo que hizo, paso a paso, las herramientas que usó, cómo lo hizo, en qué momento el niño falleció, cómo falleció. O sea, pues, te digo, las cartas eran muy, muy específicas sobre lo que decía. Te digo, no quiero decir porque ahorita que lean la carta se van a dar más o menos una idea de lo que hace esta persona. Albert Finn empieza a reclutar a gente, a contratar a una persona para ayudarle en las labores. Es el hermano de esta niña de la que hablamos. Exactamente. Él convence a la familia para que dejen ir a esta pequeña niña a la fiesta de su sobrina. Se la lleva. Al pasar la noche, la mamá solo piensa, ok, se les fue el tiempo, ella sigue jugando con la sobrina. Ese tiempo nunca llegó. Fueron muchas las supuestas apariciones o encuentros de Albert y de la niña en muchos países. En muchos estados. Sí, se la llevó por todos lados. Muchos dijeron haberla visto en muchos lados y ella señaló a mucha gente. Esto se vuelve un infierno en el momento que ella recibe una carta al cual ella es analfabeta y no sabe leer. Esta carta se la pasa a la pareja y él es el que encuentra detalladamente todo lo... cómo fue cómo se arrebatada la llevó, de la dónde vida estuvo, su hija. Cómo la mató, cómo todo. Pero cómo él vivió en tantos lugares en el cual él aprendió a comer carne humana y de ahí hizo su receta de asado. Es que estás de acuerdo que eran otros tiempos. Ahorita es muy difícil que alguien ande por el mundo en una situación así que no lo puedas localizar rápido. Hay demasiada tecnología con la que puedes... Pero estás hablando de los 1800. En aquellos tiempos era muy fácil irte de Guadalupe a San Nicolás y que nadie supiera quién eras. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, en aquellos tiempos podías caminar o podías tomar un tren o un caballo, lo que gustes y mandes. Te alejabas 20, 30 kilómetros y ya la gente ya no te conocía. Porque de pueblo a pueblo había una distancia en la que pues estos a veces no se conocían. Ahorita es un camino largo y de aquí en el tramo acá alguien te puede ver. En aquel tiempo salías del pueblo y ya nadie te veía hasta que no llegabas a otro pueblo. Solamente se oía que veían a una persona vestida de saco y con sombrero y ella decía, sí es él. Y fueron acusados muchas personas. Sí, por porque eso. pues era el vestuario común de la gente en aquellos tiempos. Ahora, si ya dabas el tema y decías, pues era una persona vestida de saco, sombrero con un niño o una niña, ya cambiaba un poquito la perspectiva. Pero te digo, en aquellos tiempos era muy difícil. O sea, ¿cómo vas a reconocer a una persona que va de un pueblo a otro y luego de ese pueblo a otro y está 2 días en el uno y se va a otro? Era casi imposible dar con una persona a menos que te llegara una carta y te especificara todo lo que pasó y por todos los lugares donde pasaron. Pero hay que tener una frialdad, hay que tener una mente muy, muy macabra, muy fría para poder llegar a hacer eso. Yo espero que la gente esté tranquila. Respiren profundo. Profundo. Perdón, se me trabó la lengua. Se te lenguó la traba. Tómense 3 segundos solamente para pasar un buen buche de saliva. Porque después van a ocupar 3 minutos Sí, para digerir lo que van a escuchar. lo que van a escuchar.
Mi gente, vámonos con una pequeña historia, una carta redactada por el señor Albert Fish, explicando cómo fue los últimos días de esta nena. Es una confesión realmente. Yo espero que les guste y nos vamos con esta pequeña historia. Querida señora Bott, en 1894, un amigo mío se embarcó como ayudante de cubierta en el vapor Tacoma, siendo el capitán John Davis. Navegaron de San Francisco a Hong Kong en la China. Al llegar allá, él y otros 2 marineros desembarcaron y se fueron a emborrachar. Al regresar a puerto, el barco se había ido. En ese tiempo, China padecía una hambruna. Cualquier tipo de carne costaba de $1 a $3 la libra. Tanto era el sufrimiento de los pobres que los niños menores de 12 años eran vendidos como comida, con el propósito de que los demás no murieran de hambre. Un niño o niña menores de 14 años no estaba seguro en las calles. Uno podía ir a una tienda y pedir carne, costilla o bisteces, y el mostrador era traído una parte desnuda del cuerpo de un niño para que uno eligiera lo que más deseara. El trasero del niño o niña, que es la parte más deliciosa del cuerpo, era vendida como un corte fino a un precio alto. John permaneció en aquella tierra por mucho tiempo, al grado de tomarle gusto a la carne humana. A su regreso a Nueva York, se robó 2 niños de 7 y 11 años. Los llevó a su casa, donde los desnudó y amarró en un closet. Quemó todo lo que tenían puesto. Varias veces durante los días y las noches los apaleó y los torturó con el objetivo de que la carne quedara buena y tierna. El primero en morir fue el niño de 11 años, puesto que tenía el trasero más grande de los 2, es decir, tenía la mayor cantidad de carne. Cada parte de su cuerpo fue comida y guisada, excepto la cabeza, los huesos y las vísceras. Todo él fue hervido, frito y guisado. El niño pequeño fue el siguiente y pasó por el mismo proceso. Por ese tiempo, yo vivía en las 409 y las 100, muy cerca por la parte derecha. Tan seguido me decía lo bueno que era la carne humana, que me hice la idea de que debía probarla también. El domingo 3 de junio de 1928, toqué a su puerta en las 406 Oeste y la calle 15. Llevaba queso y fresas. Tomamos el almuerzo. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comerla bajo el engaño de llevarla a una fiesta. Le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La conduje a una casa vacía que había elegido con anterioridad, en Westchester. Cuando llegamos, le pedí que permaneciera afuera. Mientras ella recogía flores, subí las escaleras y me desnudé. Sabía que si no lo hacía de ese modo, podría manchar la ropa de sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Me escondí en el closet que había en el cuarto. Al verme desnudo, comencé a llorar y trató de escapar por las escaleras. La sujeté y ella dijo que le diría a su mamá. Primero la desnudé. Como pataleó y arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi lugar. Guisé su rico y delicioso trasero. Me tardé 9 días en consumir todo su cuerpo. De haber querido, hubiera tenido sexo con ella, pero no quise. Murió siendo virgen. Pues yo espero que la gente ahora sí tome esos 3 minutitos para digerir esta pequeña carta que manda
a la familia, a la madre, de cómo fueron suscitándose las cosas, ¿va? Pero hay una confesión aún más horripilante. Así es, que era de lo que te hablaba hace rato. Existe una confesión, cuando ya lo detienen, Ok. le sacan una confesión donde especifica qué es lo que hace con un niño que raptó. Pero da unas especificaciones exactas, Entonces, al pie de la letra, herramientas que usa, partes del cuerpo. Entonces está un poquito fuerte como para leerla. va, gente, esto es bajo su responsabilidad. Avisamos de una vez que este programa en verdad no es para todos. Lo estoy mencionando a la mitad del programa porque la verdad, una investigación sobre este personaje, sobre este monstruo, no es nada fácil. Toca fibras muy delicadas en la mentalidad de cualquier persona, porque la imagen de este ser, de este ser amoroso que todos tenemos, que es el abuelo, al cual se le han hecho canciones, se le han hecho historias, se le han hecho comedias, caricaturas, películas, se destruye por completo en un monstruo. Y Es neta, que no hay otra palabra. Es no, un monstruo. en verdad no es se un le puede monstruo. llamar de otra manera. El gusto que tenía por hacerlo lo convierte en un monstruo. Una cosa es que lo hagas porque pudo haber existido necesidad de hacerlo en su momento, pero Puede haber canibalismo, por ejemplo, la gente que se perdieron en los Alpes, ¿no? Que fallecieron allá se convierte en una necesidad. y tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir cuando su amigo ya había fallecido. Exactamente. Digo, y no lo tuvieron que matar, o sea... Él había fallecido. falleció y tuvieron que decir, pues oye, tenemos que vivir de alguna manera y tenemos que comer. Entonces se convirtió en una necesidad, no es algo que te dé gusto hacerlo, ni que lo quieras hacer, sino lo necesitas. Este hombre era gusto por hacer las cosas. Era un gusto, le daba gusto, disfrutaba, le provocaba orgasmos, se excitaba hacer este tipo de cosas. Y no necesariamente hacía cosas sexuales. No, lacerarse. Porque como leímos en la Aromas. carta, en esta que se acaba de leer, a la niña no lo tocó sexualmente. No, se dice que, él dice y él lo explica que ella murió virgen. Murió virgen. Entonces, no era un tema sexual, era un tema de horror, güey. De horror, literal. Una persona literal, completamente fuera de su... destrozada de su cabeza. Te digo, ahora existen... estas son las cartas que existen en la red, las que se pueden leer. Sí, hay unas que ni Hay siquiera, unas que el juez dijo, el abogado, perdón. No se puede leer, Dijo, no las vamos a poner. esto no lo voy a puedes- leer. No hay manera de digerir la manera tan específica como el tipo escribía las cosas, como las representaba en su cabeza. En esta declaración se tocan puntos muy delicados, gente. En verdad se los digo. Si eres susceptible a este tipo de cosas, por favor, danos 4 minutitos, párate por, no sé, un vasito de agua o algo más fuertecito de agua. Sí, porque digo, la verdad es que esta historia es muy fuerte. O sea, hay muchas. En esta otra carta, bueno, en esta confesión, que realmente no es una carta, es un poco más específico que en la carta que acaban de leer. Entonces, gente, Trae más detalles, trae más cosas directas a lo que es, cómo lo hizo, con qué herramienta lo hizo. si no están preparados para escuchar esto, córranle directamente a su cocina, vayan por un vasito de agua, un pan duro para el susto. Hagan un TikTok mientras. Hagan un TikTok, Y luego no sé, vayan a hacer la pipí o otra cosa, porque esto que les vamos a contar no es para todos. Y carnal, pues, danos una breve, Voy a tratar de ser un poco... de pura, lo más que puedas. sí, voy a tratar de quitar lo más que se pueda, pero pues hay cosas que no, van sobre la imaginación. Ok. Dice, Neta, sí. Respiren. Sáquenlo y vámonos con esto. ahora, esto es algo que está en internet,
No sí, es pero algo no les digo que lo busquen, ¿eh? O sea, no lo esto- busquen, pero es algo que está en internet, no es algo que estamos inventando, no es algo que tengamos oculto nosotros y que estemos diciendo lo que no esté. Ok. Va. Lo llevé a los vertederos de Riker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí, lo despojé, desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al vertedero y regresé y tomé el tranvía de 59 Street a las 2 de la mañana. Y caminé de ahí hasta casa. Al siguiente día, cerca de las 2 p.m., llevé herramientas, un muy buen látigo con 9 colas, casero, con mango corto. Corté uno de mis cinturones a la mitad, corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que sangró. Corrió por sus piernas. Corté sus orejas, la nariz, la boca, de oreja a oreja. Estaba muerto para entonces. ¿Se acuerdan de las frases que... Sí. Aquí ya omití un par de cosas para que no... enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Ok, creo que... Hasta ahí. Creo que hasta Lo ahí. demás es todavía peor. Entonces digo, si tienen esa curiosidad de leer lo que sigue, está en internet. Ahí aparece. sí podemos Pero blurear todo lo que dijo eso, Rolly. Eso es lo menos. Eso es lo menos que trae la carta. ¿Sabes algo que tenía este loco? Él tenía una cuchara con... Una cuchara como de sadomasoquismo. Como las que se usan hoy en día con las dominatrix. Como si fuera un fuete. Como no, tal cual, como la tabla para tablear. La tabla para tablear, ya. ¿Qué? Pero le tenía con clavos. No era completamente rectangular, era como los zombies ahora, en las películas de los zombies. Ándale, que le bueno, ponen no, clavos. es una cuchara grande con clavos en la parte del cucharón. Ajá. Y él hacía que sus hijos le dieran golpes en la espalda hasta verlo sangrar. En este momento era cuando subía al cerrito, alzaba las manos y decía, yo soy Dios o yo soy Jesucristo. Güey, neta, qué ojete está saber... Es que tiene muchas historias para donde tirar. Las historias que tiene de cuando estuvo en la cárcel, todas sus historias de homosexuales que vivió. Tuvo muchos encuentros. Tuvo muchos encuentros sexuales en la cárcel mientras estuvo ahí. Saliendo de la cárcel fue cuando se separó de su esposa, que lo dejó por otra persona. En 1935 se llevó a cabo un juicio por el asesinato de Grace Booth, donde los abogados de Finch presentaron un caso que estaba criminalmente loco. Los miembros del jurado estuvieron de acuerdo, pero aún lo querían muerto. O sea, todos estaban de acuerdo de que él era culpable, hecho, sí. pero aún así decían que lo querían ver muerto. En 1936 fue ejecutado por la silla eléctrica en Nueva York. Creo que le declararon cadena perpetua y aparte silla eléctrica. O sea, fueron las dos... Las máximas sentencias. Las máximas sentencias. Fue declarado, fue de cadena perpetua y aparte... Cadena perpetuidad y muerte por silla, por electrificación. Y la silla eléctrica, que era de las más... Es que es de las más, se dice fuertes. más dolorosas, porque la guillotina, hablando más antiguo, era de un corte. Dicen que es una de las muertes más rápidas, porque cortabas todas las terminales Sí, nerviosas se y el oxígeno al cerebro. Se para la cabeza y ya no hay ningún... No había dolor, ¿vale? La cámara de gases. También es un poco de tortura porque... Se cuenta que huele a pino, que huele a bosque. Después empieza una sofocación, una intoxicación y se acaba todo. Que también la quitaron porque era cruel, porque Era llega un punto en el exactamente. que está así. Creo que ahorita la única que se maneja es la de la inyección. La inyección letal. Que hay casos Que en la actualidad que
Una persona recibe la inyección letal, pero al estar muy apretada la soga con el cinturón ¿Dónde en el están cual amarrados? está amarrado, él había provocado asesinatos, había hecho cosas muy crueles. Le dan la inyección letal, pero está muy, muy apretado, lo cual no permite que el veneno... Llegué a donde tiene que llegar para... Entonces, cuando le quitan esto, se quita los cinturones, se para y le dice a los papás de las víctimas: ni el demonio ni Dios puede conmigo, y se burla de ellos. Minutos después, él cae desvanecido Sí. con una muerte total. En este caso, la silla eléctrica. La silla eléctrica tenía una forma cruel de morir y una por fulminamiento, ¿vale? Lo vivimos en una película que se llamaba La Milla Verde, De Green Mile. o tenía como otros nombres, La Milla Verde y Pues, Milagros Inesperados, Milagros Inesperados. O sea, era... con Alan Coffey. Es que la traducción exacta del inglés es La Milla Verde, porque es de Green Mile. Pero The Green aquí Mile. en México fue Milagros Inesperados. En España sí tuvo una traducción bastante nefasta, pero no Sí, recuerdo, sí. no recuerdo cómo era, pero sí estaba Entonces nefasta. era John Coffey, Ujú. que él fue Él lo acusaron injustamente de haber toqueteado a un niño o algo así. y él solamente las estaba salvando. Los estaba del- sanando porque él tenía un don. un don para poder sanar a la gente. Entonces, para sanar a alguien tenía que tocarlo. Entonces, Pero ahí el pedo, que estas niñas eran abusadas también por su padre. exactamente. Entonces, pero, y aparte creo fue como que se malinterpretó que él las tocó para sanarlas, porque tenían moretones así, y alguien vio y de ahí salió que las estaba. Y como Ok. él era un esclavo, creo que en aquellos tiempos. Sí, un gigante, le decían el gigante. Exactamente. amable. Entonces, pues, eso fue y mételo a la cárcel. Pero Usted sí es era una muy persona cruel, de sí color. era muy cruel la silla eléctrica en aquellos tiempos porque pon los pies en agua y luego en la cabeza y Sí, si no, pasaba por todo el cuerpo. si y no regresaba. había agua, pasaba lo que pasó en la película, que se incendiaba el cuerpo. el hueso. Se empieza a incendiar el cuerpo, Cuando hay agua, pues lógicamente provocó un shock fulminante donde nada más va Sí. el corazón y ya. y directo. se acabó. Y el otro provocaba que se... Sí. Está interesante, Está fuerte. está muy fuerte, está muy, muy horrible todo lo que hizo Yo no me quiero imaginar qué dicen las otras confesiones o las otras cartas. No quiero saber. Si se supone que estas son las más tranquilas. Son las que pudieron exhibir, güey. Son las que se pudieron exhibir en el juicio para poderlo juzgar. Las otras decidieron mejor ni siquiera sacarlas, las confesiones, ni nada, porque era imposible que la gente escuchara lo que decían. No había manera de que la gente pudiera soportar lo que decían las cartas. O sea, no me quieren imaginar qué decían para que no las hayan querido sacar. ¿Crees que de ahí se haya, desenvuelto o se haya tomado parte de la historia de Fizz para la historia de Hannibal Lecter? Tiene un poco de... Cuando en la escena que le cortan la parte del cráneo, Ajá. sacan una partecita Un pedacito de cerebro. de cerebro, lo cocina, Sí, que ese sí lo pone y el tipo está vivo mientras está cocinando. ajá, y le da esa misma carnita, se la da al niño, Ajá. que le dice que lo probara. ¿Qué digo? Es muy común en Francia, en México, comer sesos, Sí. no humanos. Pero de res, De res o de cerdo. De chivo también, de cabrito. Ok, de cabrito. De cabrito, tú vas, pides tu cabecita y te la abren y te comes esos. O sea, todos saben igual, Sí, No hay diferencia en sabor. pero en este caso, ¿crees que se haya tomado parte de lo que este caníbal, este asesino, este monstruo hacía para darle una imagen a un ser que ahora está en películas, en la cultura pop? Yo digo que sí. Yo creo que agarraron lo que más se podía agarrar para poder hacer esto. Y a lo mejor algunas cosas las cambiaron que pudieran ser televisadas, ¿estás de acuerdo? Porque hay cosas que no pueden ser, por más abierta que sea la televisión o las redes, ahorita hay cosas que no puedes televisar como quiera. No, si yo no sé si en verdad vamos a poder sacar este video, güey. Pues Me está costando y aparte pues me está diciendo producción que
que creo que excedimos un poco en la redacción de la historia, que está muy fuerte y que al igual no sé si esto que estoy diciendo va a salir. Ujú. O sea, aquí estoy recibiendo en verdad un regaño por la exhibición tan explícita que hicimos. Entonces, le pido una disculpa a toda la raza que nos está viendo, a todas las familias que nos están viendo. Aprovecho a los que estén comiendo. Pero No creo que a este punto sigan comiendo. Ok. Sí, los empezaron a ver comiendo. No, de verdad no creo que siga la gente comiendo. yo espero que en verdad... pues es algo que en verdad Pero pasó, mira, güey. O al sea, final no, del no, día no es- lo puedo tapar. Al final del día es algo que pasó, es algo que está escrito, es algo que está en internet. No se trata de ofender a nadie, no se trata de decirle nada a nadie. Se trata de simplemente contar una historia que existe, que ahí está, para que la gente sepa. Yo creo que desde el principio se dio la advertencia de que iba a ser un programa fuerte. Entonces, no creo que haya ningún sentido en el tema que la gente se vaya a ofender o se vaya a sentir mal. Digo, son cosas fuertes, pero al final del día son cosas que existen y que están ahí. No Güey. vaya, no estamos inventando nada, me explico. No, no, es no. como que estamos inventando una historia de un tipo que no existe. Digo, o sea, ahora, después de oír esto que pasó, güey, digo, creo que la gente concientiza y dice, ok, sí será un viejecito, pero Es que mira, esto también nos ayuda. Esta historia a lo mejor podrá ser muy cruel, podrá ser muy dura, podrá ser demasiado cruda. Pero la verdad es que nos ayuda a reflexionar también en estos tiempos a cuidar a nuestros hijos y no confiar en nadie, güey. O sea, no puedes confiar en un viejito, no puedes confiar ni siquiera en un niño de 12 años. Entonces tienes que tener, nos ayuda a cuidar más a nuestros hijos y a ver ese tipo de cosas y a tratar de ver un poquito más allá, no solo lo que hay afuera. ok. ¿Estás de acuerdo que en esos tiempos se difundían la información más cruda? Como para aterrorizar o para Claro, espantar espantar a a la gente. población. Sí, sí, claro. Ahora la información que nos llega es más depurada, es mucho más tranquila, pero aún así sigue siendo... Sigue siendo fuerte. La gente sigue, mira, es que al final del día la gente sigue siendo cruda y cruel allá afuera. Que las redes o las televisoras o todo el mundo lo quiera disfrazar para que no se sienta tan fuerte, está bien. Pero al final del día la gente afuera sigue siendo así. Ahora cualquier comentario, digo, en verdad me preocupa y estoy pensando cómo salir del hoyo. Digo, la verdad es que no hemos ofendido a nadie. Generalmente cuando alguien te ataca un tipo de programa de estos es cuando lo ven como ofensivo. Es lo que no quiero, o sea, que la gente lo vea como ofensivo, porque ya de por sí es fuerte. Y ahí, nosotros, bueno, gracias a Dios tú sabes que yo no tengo hate de la gente No, porque para siempre nada. les he hablado cosas sinceras, cosas reales. Ahora tampoco hemos dicho malas palabras ni nada por No. el estilo. O sea, esto Yo espero que la gente en verdad entienda que te estamos dando nada más una nota, una historia, estamos contando algo. Y que al fin del día este es un programa que se trata de eso. Imagínense lo que sigue. Sí, digo, para la otra si quieren pues hablamos de los ositos cariñositos. De pues, la eso- comedia de Meme Prado La que lo comedia tuve de la Meme semana Prado, pasada. Sí, la comedia de Meme Prado, bastante cruda. Él también parece que está crudo. Sí, pero te digo, al final del día la gente tiene que entender que este es un programa para eso y que es de lo que hablamos aquí. Bah, la otra gente, concientícese, dense cuenta que... Digo, si no le gusta, nada más donde vea esto no es para niños, Sí, atrás, denle, o sea, denle cortecito y... córtenle y váyanse a ver un video de Meme Prado. Sí, efectivamente. Y la neta, banda, dense cuenta que no toda la gente es buena, que todos tienen un lado oscuro, y en este caso el lado oscuro se volvió una tiniebla, se volvió completamente abismal. Es que este hombre no tenía lados, todo era oscuro. Todo era oscuro, en verdad. Era una persona muy, muy dañada. Y esperemos que nunca vuelva a suceder, que no vuelva a suceder este tipo de casos. Y me quedo con un sabor de boca bastante amargo. Me quedo con muchos porqués. Muchos... Es que ¿sabes cuál es el porqué más grande? Es ¿por qué tan pequeño le dio por eso?
Porque una cosa es ¿En qué momento es que, te digo, una cosa... los golpes le provocaron a esa edad? Excitación. Okay. Uno dice, más grande... A lo mejor más grande tienes el trauma, que es lo que normalmente ocurre. O sea, ya de grande... Un jaloncito. O sea, dices, ya de grande, sí. Hay cosas chiditas. Pero a los 5 años... Perdón, yo iba a decir... Pero sí, en verdad, ¿qué chingados pasó antes de eso? O sea, ¿Qué chingados pasó de los 5 años atrás? ¿Qué vivió él de los 5 años atrás que provocaran? Porque tengo entendido que en sus primeros 5 años no tuvo ningún problema. O sea, no hubo problemas así porque su papá era un trabajador, trabajaba bien, después se fue a trabajar a un barco, fallece su papá y es cuando a él va a dar al orfanato. Porque la mamá no puede mantenerlo. En el orfanato lo golpean y a él le gustaba que lo golpearan. Entonces, ¿estás de acuerdo que de ahí, desde el momento que ya te gusta ese tipo de cosas, es algo que ya traes? Puede ser, carnal. Nos pueden dejar aquí en los comentarios. Yo sé que hay un problema psicológico con mucha gente. Hay gente que nace siendo mala. Sí. ¿Verdad? Con el signo de evil. Creo que hay, no sé si en algún momento leí o vi algún estudio o algo. Aquí échenos la mano, aquí escriban. Donde hay un gen, no sé si alguien puede poner ahí el video o la publicación, pero yo recuerdo haber leído donde hay un gen que traemos, que si ese gen domina, traes la maldad por encima de... Al igual no es la maldad, pero tampoco entiendes las cosas como mal. Sí, no es que entiendas las cosas, vaya, no es como que seas malo, simplemente tu mente no pone esa barrera entre esto no está bien. Tiene una palabra específica. En verdad estoy cansado, pero a la vez digo, no me quiero dormir, güey. Porque sé que esto va a retumbar así en mi cerebro un buen rato. O sea, sí. Aunque ya he leído esta historia varias veces, lo he visto en diferentes programas, ahora que me toca a mí ser partícipe, ahora que me toca a mí volver a tocar este tema, llega el momento en el que digo, ¡ay! Es que cuando ya te toca a ti hacerlo, investigas más. Una cosa es que lo veas así en alguna parte, o veas una historia, o leas algo. Ya cuando tú tienes que exponer sobre el tema, tienes que leerlo. Y te tienes que ir al por qué, y al cómo, y al cuándo. Y... Espero no volver a tocar el tema de esta persona. Y, carnal, te quiero dar las gracias por venir. No, hombre, gracias a ti por invitarme, carnal. Por aventarte esta historia, por aventarte de este trip. A Salma, que nos está ayudando a aventar esta redacción. A mi compadrito que está en el fondo ahí, que nos leyó esta carta. Sí. A la gente de aquí de la casa, de Ciber TV, a los que están en la pecera. Aquí atrás donde se ve eso hay una pecera. Son los que le están regañando. Ahí hay gente escondida que me habla desde el cielo. Y lo regaña porque dice cosas feas. Exactamente, entonces a toda esa banda, muchísimas gracias. Por favor, banda, dejen sus comentarios, ayúdenos a compartirlo. Y neta, vamos a seguir haciendo un contenido que no los deje dormir, que no los haga sentir bien. Porque de eso se trata. Pero exactamente, de eso se trata La Hora Muerta. Muchísimas gracias, mi gente, que descansen. Nos vemos en una próxima emisión. Sueñen ricos si pueden. Hasta luego.